Con el permiso de la presidencia. El abuso y el hostigamiento sexual son manifestaciones de violencia y de discriminación de género que se presentan no solo en la esfera doméstica, también se pueden observar en los lugares de trabajo y constituyen una de las experiencias más evidentes de la distribución desigual y jerárquica del poder entre hombres y mujeres de la sociedad. Como mujer y legisladora, creo firmemente en que debemos impulsar mejores condiciones de convivencia social, laboral, educativa o económica, de tal manera que sin distingos de clase, raza, género, religión o cualquier otra categoría, las mexicanas y los mexicanos encontramos las condiciones que fomenten nuestro crecimiento y desarrollo personal, familiar y profesional. En caso contrario, esta conducta se sancione con la severidad que amerite. Si bien la violencia no es exclusiva de las mujeres, es significativo que somos quienes más la padecemos. En donde 8 de cada 10 mujeres que trabajan lo hacemos en condiciones de informalidad, en que al menos 6 de cada 10 perciben 2 salarios mínimos o menos, y en el que predomina el contexto de violencia, machismo y discriminación. También es significativo que esta violencia no solo se presenta en el ámbito familiar o privado. Registros del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Secretaría de la Función Pública indican que durante el año 2012 se presentaron 26,000 casos de hostigamiento sexual en 258 dependencias gubernamentales, aunque solo se denunciaron 8,000 de ellos. Atenta y sensible a esta realidad, formulo y expongo a nombre de mi grupo parlamentario estas reformas y adiciones al Código Penal Federal. En primer término, refiriéndome a la reforma al artículo 259 bis, porque es incomprensible que el hostigamiento sexual solo esté sancionado hasta 40 días, cuando el daño que se causa a la persona es de dimensiones descomunales, ampliando la brecha entre el daño producido y el castigo recibido, contradiciendo con toda claridad con el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 22 constitucional. En función de ello, propongo una pena de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 200 a 500 días de salario, y si el hostigador fuese servidor público, además de la pena mencionada, se propone la destitución de su cargo y la inhabilitación para ocupar otro de carácter público, homologando la sanción conforme a lo establecido en la fracción 3 del artículo 266 bis del mismo ordenamiento. Además, a efecto de combatir el desamparo en que se deja la víctima de estos delitos, se propone suprimir como requisito para que el delito sea punible el daño o perjuicio, modificando a fin de establecer que el delito sea castigado cuando se realice con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con respecto a la actividad que los vincule, sea laboral, doméstica o de cualquier otra índole. En cuanto a las adiciones, en primer lugar, incorpora un párrafo sexto al artículo 260 del citado código a fin de considerar como agravantes el daño causado cuando la víctima sea menor de edad, adecuando la progresividad de la sanción tanto penal como económica. Finalmente, la adición de un párrafo segundo a la fracción 3 del artículo 266 bis del Código Penal Federal está orientada a crear un registro sistematizado de los servidores públicos que hayan incurrido en conductas de hostigamiento y abuso sexual, con el propósito de instituir una especie de buró público que dé cuenta de las conductas indebidas de funcionarios públicos federales que hayan incurrido en estos delitos. La propuesta está orientada a inhibir las conductas sancionadas en la presente iniciativa, en virtud de que este buró
Contendrá los registros de quien se haya aprovechado de su cargo para hostigar o abusar sexualmente de sus subordinados o pares a sus lugares de trabajo, y en que en un ejercicio de transparencia puedan ser consultadas por cualquier ciudadano, además de proporcionar mecanismos jurídicos para que las víctimas de estos delitos denuncien sin temor o represalias o venganzas. Por su atención, muchas gracias. En cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Turnos a la Comisión de Justicia de Cámara de Diputados.